Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, sobre todo con la decisión más reciente, ¿no?, que ha tomado esta administración para los venezolanos, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Y bueno, precisamente hoy vamos a ahondar un poco en ese tema porque, bueno, ya hay un poco más de claridad, ¿no?, al respecto. Y bueno, qué mejor persona para comentarlo que John de la Vega. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Esteban, muchas gracias por la invitación. Listo para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con estas nuevas medidas de paro humanitario. Sí, y de hecho, mira, la cantidad de preguntas que a mí me han mandado, porque saben que yo te conozco, entonces mira que le preguntas al abogado, son enormes. Yo creo que hay unas que ya se conocen a mucha profundidad porque son como que las más básicas, pero hay casos muy especiales, ¿no? Y entonces, bueno, quiero que empecemos por lo básico. Más o menos, recuérdale a nuestra audiencia de qué trata este beneficio, a quiénes benefician, cómo uno puede ser beneficiado, y en base a eso, bueno, vamos después yéndonos a un detalle mucho más profundo. Sí, ciertamente. Lo primero que tenemos que saber es que el gobierno de los Estados Unidos acaba de habilitar 24,000 paroles humanitarios para ciudadanos venezolanos. Lo primero que tienen que demostrar es que tienen un patrocinador en los Estados Unidos que tenga un estatus legal en el país. Cuando hablamos de estatus legal en el país, significa que la persona sea ciudadana estadounidense o residente permanente. También las personas que tengan un TPS aprobado o un asilo aprobado pueden calificar como patrocinador en este programa de paro humanitario. Lo segundo sería el tema de que la persona tiene que ser ciudadana venezolana. Claro está, no puede tener una residencia permanente en un tercer país o una doble nacionalidad. Siempre le recomiendo a las personas que analicen esto con un abogado de inmigración, porque hay personas que tienen distintos tipos de residencias en distintos países y hay que analizar si es una residencia permanente o no. También todas aquellas personas que intenten cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos o a Panamá o a México a partir de ahora también son inelegibles para este programa. Aquellas personas que se encuentran hoy en día en el Darién tienen que tener mucho cuidado porque si hay evidencias que te encuentras allí y de verdad que lo hiciste de manera irregular, vas a ser inelegible en estos momentos. Cabe destacar que lo que tiene que ver con el patrocinador, la persona se está comprometiendo a ayudar financieramente al beneficiario mientras hace su proceso de permiso de trabajo, su proceso de sacar una tarjeta de seguro social una vez que llegue a los Estados Unidos. Es un listado que le recomiendo a todas aquellas personas que deseen ser patrocinadores que lo revisen, porque al momento que ellos firmen toda esa documentación, se están comprometiendo a que van a seguir todas esas instrucciones. Y si, suponte, no lo cumplen, ¿qué le puede pasar? Me imagino que es el patrocinador el que se mete en problemas, ¿no? Sí, ciertamente. Y cuando ves la información, te requiere de que la persona se comprometa a buscar al beneficiario una vez que llegue a los Estados Unidos y poder proveerle con una vivienda, un lugar donde quedarse. También el tema de que va a ayudar al beneficiario que pueda tramitar su permiso de trabajo y tarjeta de seguro social. Y también se va a comprometer y va a velar por los derechos de este beneficiario de que tenga un seguro de salud, si son niños que vayan a la escuela, y es comprometerse a algo bastante importante, y es por eso que hay que analizarlo bien para que la persona, el patrocinador, si de verdad está comprometido, que lo haga. Así es. Ahora fíjate, vamos un poco. Bueno, primero, ¿qué condiciones debe tener el patrocinador? Porque me imagino que debe ganar cierto salario, tiene que tener propiedades, o sea, más o menos cómo funciona esa parte, John. Sí, bueno, el gobierno lo que hace es, al final del día, una fórmula revisando lo que tiene que ver con los impuestos, la cantidad de propiedades que tenga la persona, las cuentas de banco. Es información que el gobierno te pide
Sin embargo, son fórmulas que ellos hacen de manera interior. Lo importante es que pongas toda la información que pueda ser positiva para poder ser un patrocinante, un patrocinador en este proceso. Claro, ok, ahora sí vamos a lo más específico, porque han habido muchas dudas. Una que ya se ha aclarado es que evidentemente no requieres de una visa para entrar a los Estados Unidos, tengo entendido. ¿Por qué? Porque Sí. vas a entrar con un permiso especial. Sin embargo, ahora he escuchado rumores, y por eso te pregunto a ti, que si tienes visa de turista, por ejemplo, para los Estados Unidos, no eres elegible para este programa. ¿Eso es así? No, en la lista de requisitos, en la lista de personas inelegibles, no habla nada acerca de una persona que tenga un visado de turista que no puede calificar. Eso no aparece por ningún lado. Y las instrucciones están muy claras, Esteban. Hay que recordar a las personas que vayan a la página oficial del Servicio de Inmigración y que revisen las instrucciones porque están bastante claras y la información está allí. Porque vas a escuchar 100.000 historias y cuentos de camino en las redes sociales, pero las instrucciones son muy, muy específicas. Así es, y bueno, te lo pregunto precisamente por eso, ¿no? Otra cosa, hay gente que evidentemente tiene doble nacionalidad y quizás le gustaría, ¿no?, ser elegible para este programa. Yo sé que no lo son, pero entonces me han preguntado, ¿y si renuncio a mi segunda doble nacionalidad y entonces después aplico? Eso legalmente, ¿cómo se vería? O sea, ¿realmente les darían el chance? Porque recordemos que el paro humanitario es precisamente para aliviar a la gente que no está en condiciones, por así decirlo, de irse, que no tiene un hogar, que están nómadas, ¿no? Entonces, esa gente que renuncia a la doble nacionalidad, ¿tú crees que el gobierno de los Estados Unidos no se va a dar cuenta de eso y pudiera negársela? Ciertamente se van a dar cuenta, y el tema es que para poder tú renunciar a una ciudadanía de cualquier país donde tengas una doble nacionalidad, no es que mañana ya mandaste todo el papeleo y está listo y renunciaste. Va a ser un proceso bastante complejo en cualquier país donde te encuentres. Otra cosa es también que ya teniendo esa doble nacionalidad, por lo menos tienes dicha nacionalidad adicional y no quieres perderlo, porque lo que estamos hablando aquí es un paro humanitario muy incierto. Yo he calculado que de 300 a 500.000 aplicaciones le va a llegar al servicio de inmigración. Significa que los chances de que te vayan a aprobar este paro humanitario son bastante bajos. Así que ¿para qué vas a hacer ese tipo para qué vas a tomar ese tipo de riesgo si el día de mañana puede ser que ni siquiera califiques y te quedaste sin la otra nacionalidad? Correcto. Así que son cosas que las personas hacen que no tiene sentido. No hay que tomar ningún tipo de decisión que vaya a afectarte de verdad a largo plazo. Tú sabes que hay gente en otros países, John, que quizás, bueno, quizás habría que analizarlo punto por punto, pero no sé si a nivel general se pudiera concluir algo, porque evidentemente se sabe que si son refugiados, que si son residentes, que si tienen doble nacionalidad, o que si tienen algún tipo de estatus que de una u otra manera les da como que estadía segura allí, no son elegibles. Pero hay gente que tiene una especie de visas que no son ni residencia permanente, ni algo, es algo como un permiso de que, bueno, puedes trabajar acá. ¿Has escuchado algo de eso? Porque yo sí he escuchado, por ejemplo, en países como Chile, en países como Argentina, de gente que está en esa situación y no sabe si pudieran ser elegibles porque si bien no son residentes permanentes, no es que tampoco están ilegales en esos países. Entonces no sé qué se pudiera hacer allí. Sí, hay una cantidad de visados, te lo digo porque lo veo todos los días, especialmente aquí en nuestra región. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Lo primero sería hablar con un abogado de inmigración del país de donde te encuentres y que te haga un análisis para ver si es permanente o no el tipo de beneficio migratorio que es recibido por parte del gobierno de ese país. Si no es permanente, se supone que no tengas ningún tipo de problema, pero si es permanente, acuérdate que cuando la primera parte del proceso es enviar un affidavit, que va a ser un formulario inicial que tienes que enviarse al servicio de inmigración. Si eres una de las personas que ellos eligen para este paro humanitario, después le van a hacer una serie de preguntas al beneficiario que va a incluir, y todo es juramentado al final del día, que si tú tienes una doble nacionalidad, tienes una residencia permanente en otro país. Si no tienes una residencia permanente, entonces eso no te afecta. Cuidado con las personas que digan, bueno, no se van a enterar. Porque si tú vienes de Chile, de México, de Colombia, te puedo asegurar que las relaciones diplomáticas entre esos países son tremendas. Y vas a escuchar también el otro tema que va a ser, bueno, yo tengo un amigo que lo... O sea, porque van a decir, no, que un amigo lo hizo y entró tranquilo. O sea, no caigas en eso. Haz las cosas de manera correcta, porque Estados Unidos tarde o temprano agarra la trampa. Y puede ser que no te agarren ahora, pero puede ser que te hagas residente, después ciudadano a futuro por cualquier otro tipo de proceso, y digan, señor, hace 10 años cuando usted llenó el formulario de parol, usted dijo esto, y ahora veo que no es verdad.
Entonces, eso puede ser un fraude migratorio y te puede afectar todo tu proceso de cualquier tipo de estatus que tengas en el país. Y eso es muy cierto y lo compruebo. O sea, esta gente, porque tú pasaste una fase no significa que después pases la segunda. O sea, acá tiene una cantidad enorme de filtros que si mientes, mucho cuidado. La verdad que es muy difícil engañar al sistema. Otro tema, John, es el tema de la vacuna, ¿no? Porque evidentemente ellos te piden vacunación contra el coronavirus y te hablan, yo vi la lista, te hablan como que de las que son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y por otra institución allí, ¿no? De salud. En el caso de que no tengas las dosis completas de alguna de esas vacunas, digamos, reconocidas, ellos creo que te dan la opción de que te pongan la segunda dosis o el booster o lo que sea. Pero en caso de que no estés vacunado con ninguna de estas reconocidas, John, podría ser elegible, te las pudieras colocar después o las tienes que tener ya puestas para poder aplicar a esto. Veremos las instrucciones a futuro que le dan los beneficiarios, Esteban. De verdad que es algo muy, muy complejo. Sabemos que existen exoneraciones para personas que se encuentran en peticiones familiares de residencia o personas que están ya en los Estados Unidos haciendo un ajuste de estatus. Pero el tema de las vacunas con este programa, como te digo, es demasiado reciente. No sé si veremos algún tipo de exoneración, algún tipo de situación especial en la cual la persona no tenga que tener todas las vacunas. Pero como te digo, es algo muy nuevo, Esteban, y no, de verdad que no tengo información adicional. Y yo creo que todo el mundo todavía estamos en las primeras 24 horas de cómo se está llevando a cabo el programa. Y es por eso que hay que esperar por lo menos una semana para ver si hay otra información que el Servicio de Inmigración nos comparta. Sí, de hecho, les recuerdo que entró en vigencia apenas ayer, ¿no? Aunque sí. ya yo he visto de mucha gente que ya terminó la primera fase, así que bueno, pónganse la Buenísimo, buenísimo. Y la idea es terminarlo lo antes posible. Hay que recordar que ese formulario, el I-134, te pide unas pruebas que tienes que enviar con esa aplicación inicial. Tienes que enviarles exactamente lo que ellos buscan. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno va a recibir, yo creo que en el primer mes, alrededor de 300.000 solicitudes, es lo que calculo yo. El gobierno no va a tener un oficial revisando aplicación por aplicación. Probablemente ellos utilicen algún algoritmo o algún tipo de inteligencia artificial para calcular si la persona envió la información o no. Aquellas personas que no hayan enviado la información exactamente como la pidió el gobierno van a ser descalificadas automáticamente. Entonces es algo que tienen que tener en consideración porque mucha gente dice, bueno, yo quiero mandarlo a las 12 de la noche el mismo día que salió. El problema es que para poderte tú tener una carta oficial de un banco por parte de un oficial del banco que lo pide en el formulario, y les digo a las personas que vayan a ver las evidencias, que no manden las evidencias que ellos piensen que existen, sino las que están en las instrucciones, tienes que hacer cierta tarea para que envíes las cosas de manera correcta. Así es. Otro es el tema del pasaporte. He leído que no necesariamente tiene que estar vigente. No sé si es basado en ese reconocimiento de 5 o de 10 años que le dio los Estados Unidos. No sé si es basado en otra cosa, pero quiero empezar por allí. ¿Tienes que tener un pasaporte vigente? Ciertamente, Esteban, y déjame un momentico para buscar aquí la información, que es el tema de los pasaportes, porque hay 4 maneras en las cuales puedes calificar. Dame un minutico para ver si lo puedo conseguir. Sí. Porque depende de la fecha que la persona haya tenido el pasaporte. Ahí me agarraste un momento. Mientras buscas esa información, tienes que tener un pasaporte. Eso sí lo sabemos, fijo, ¿no? Sí, ciertamente. Sin pasaporte, ok, sin pasaporte no se puede. Tiene que tener un pasaporte. Aquí lo que estamos viendo es qué tanto tiempo de vencimiento, ¿no? Se le puede permitir, si es que se le permite, o si lo tiene que tener vigente, porque evidentemente es un proceso muy reciente. Claro, y lo que vemos aquí es que el gobierno y el Servicio de Inmigración nos dice que son consistentes en estos momentos con lo que decretó la Asamblea Nacional el 21 de mayo del 2019, y hay 4 opciones o 4 maneras que ellos van a analizar tu pasaporte para ver si calificas o no. Tienes que tener un pasaporte vigente basado en el decreto que tienen ellos y como ellos hoy en día lo llevan a cabo el tema de los pasaportes venezolanos. Lo primero sería aquellos pasaportes que fueron emitidos antes del 7 de junio del 2019, sin prórroga, considerarían 5 años después de su fecha de vencimiento. Okay. Así que si tú ves tu pasaporte y fue emitido antes del 7 de junio del 2019 y no tienes ninguna prórroga, agrégale 5 años entonces a dicho pasaporte. Después tenemos aquellos pasaportes que fueron emitidos el 7 de junio del 2019 o después del 7 de junio del 2019 sin prórroga. Ese pasaporte se va a utilizar la fecha que dice en el pasaporte. Ok. La tercera opción sería que
no importa la fecha de cuándo fue el pasaporte emitido, si tiene una prórroga que fue emitida antes del 7 de junio del 2019, entonces el pasaporte hay que agregarle 5 años después de la fecha de vencimiento de la prórroga. De la prórroga, exacto. Okay. Sí, y la cuarta opción, como te digo, que las personas vayan a las instrucciones, pero es relativamente sencillo una vez que agarras tu pasaporte y ves la fecha. Sí. Dice aquí que no importa la fecha de cuándo fue emitido el pasaporte, si tiene una prórroga que fue emitida después del 7 de junio del 2019, entonces el pasaporte tendrá de validez el tiempo de la prórroga. Entonces, aquellas personas que le emitieron una prórroga en este año, el año pasado, entonces tienes que ver, y esa es la fecha que te va a dar. La fecha de la prórroga no serían los 5 años adicionales. Y hemos visto, el régimen ha estado trabajando de manera mágica ahora con los pasaportes, y entonces como que ya les han estado emitiendo, dicen que el pasaporte ahora tiene 10 años de validez, al parecer que algunas personas han recibido. Pero la anterior, hubo un periodo que fue antes del 7 de junio del 2019, esos pasaportes entonces serían 5 años adicionales. Exacto. Otra pregunta es para los posibles beneficiarios, John. Vamos a suponer que, bueno, aplicaste, tuviste mucha suerte, fuiste de los 24,000 beneficiarios, ¿no?, que están en esta fase. Tengo entendido que el proceso o el beneficio hasta los momentos dura nada más 2 años. Durante esos 2 años, ¿no?, tú puedes salir del país, puedes pedir algún permiso, de acá de los Estados Unidos, quiero decir, puedes pedir algún permiso especial o vas a tener que estar en territorio norteamericano mientras estés bajo ese estatus, John. Vas a poder pedir un permiso de viaje para poder salir y entrar de los Estados Unidos. Si sales de los Estados Unidos con ese parol humanitario, te encuentras aquí en el país y sales del país y tratas de ingresar, el gobierno te va a terminar automáticamente tu parol humanitario. Así que cada salida que tenga la persona será con un permiso de viaje que tendrán que tramitar. Con un permiso de viaje. Sí, okay, o sea, está el parol y está el permiso de viaje, que es completamente paralelo, tienes que tramitarlo completamente aparte. Pero por eso, con el permiso de viaje paralelo no te anulan el parol, ¿o sí? No, no te anulan. Si tú sales nada más con el parol sin un permiso de viaje, entonces sí te lo pueden anular. Por eso tuvieras que aplicar este permiso especial y allí sí te permiten salir. Suponte voy a Colombia a hacer tal cosa y regreso y entras sin problema si aplicaste a ese permiso especial. Si no, sí, entonces te lo anulan automáticamente. Así mismo. Otra de las cuestiones, yo, es que evidentemente ahorita se está hablando de 24,000 cupos. Según leí en la página, fueron tajantes, dijeron no vamos a dar más, ¿no? Pero quizás basado en tus conocimientos o en lo que o en cómo se desarrolle esto, ¿crees? Y ya esto es una opinión muy personal, no tanto profesional, John, y yo sé que te pongo en una posición difícil. ¿Crees que pudiera ser factible que después, viendo de que reciban muchas peticiones de esta, quizás se extiendan la cantidad de cupos de 24,000 a, no sé, a 100,000, a lo que sea? Sí, claro, y yo creo que este periodo inicial va a ser un periodo de ver cómo la comunidad y cómo nosotros como venezolanos nos comportamos en este proceso. Si ellos ven algún tipo de abuso, de fraude o algún tipo de problema de cosas que ocurran durante el proceso, o sea, tenemos que tratar de comportarnos de la mejor manera para que nos den otras oportunidades el día de mañana y ellos vean, mira, ellos hicieron el proceso correctamente, todo salió organizado, todo se hizo como tiene que ser, y puede ser que a futuro seamos el ejemplo y que el gobierno se dé cuenta de que puede seguir agregando personas a futuro o dar algún tipo de extensión de este parol. Entonces, por eso que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta, tener mucho cuidado con aquellos agencias de viaje que están ahorita haciéndose ahora hay patrocinadores express, beneficiarios express, hay todo express ahora. No te juntes con ese tipo de personas porque al final del día puede ser considerado un fraude migratorio en los Estados Unidos. Entonces vamos a hacer las cosas de la manera correcta para que, oye, con orgullo podamos decir el día de mañana, mira, hicimos lo que teníamos que hacer, llegaron 24,000 personas y que el gobierno nos dé la posibilidad de traer 24,000 más. Bueno, y ya para ir finalizando, John, así como, bueno, pudiera haber la posibilidad de que extiendan los cupos, te repito, tengo entendido que este beneficio va a ser por 2 años. Ahora, sí, es un parol humanitario. La situación en Venezuela no va a cambiar de aquí a 2 años. Entonces, ese periodo, si la situación no cambia, ¿se extiende o más o menos qué sucede con ese periodo de tiempo? Bueno, las instrucciones que tenemos iniciales es que no hay ningún tipo de extensión, no han dicho absolutamente nada acerca de eso. Lo bueno sería ver el comportamiento o las políticas que aplica el gobierno de los Estados Unidos hacia los ucranianos que han llegado con un programa similar
y ver si el día de mañana se lo extienden, porque ellos serían los primeros que estarían en la lista para ser extendido, y ver si el gobierno muestra una tendencia a extender este tipo de beneficio. Es algo, como te digo, único, es algo nuevo que están haciendo para los venezolanos, y no hay manera de poder ver o qué es las predicciones de lo que va a ocurrir, pero yo estaría pendiente y bueno, como te digo, hacer las cosas bien y enviar todo a tiempo y bueno, tratar de quedar bien alto el nombre de Venezuela aquí en este proceso, porque es algo que al final del día nos afecta a todos. Oye, yo sé que ya te había dicho que iba a finalizar, pero me surge otra duda. Porque fíjate algo, cuando te dan este beneficio, o mejor dicho, cuando el gobierno dice que van a dar 24.000 cupos para este beneficio, la otra medida que toma es precisamente el cierre de la frontera, por lo menos para los venezolanos, ¿no? De una manera, digamos, tajante. Y se prohíbe de una u otra manera que pidas asilo en la frontera. No hay tratados internacionales, o sea, uno no tiene como ciudadano de cualquier parte del mundo el derecho a pedir asilos políticos, porque esa parte me parece que está medio flojita desde un punto de vista jurídico, pero bueno, yo no soy abogado. No, en estos momentos hay muchas acciones legales en contra del título 42, en contra de expulsiones arbitrarias que ha hecho el gobierno, y son acciones legales que todavía no se han resuelto. Entonces es por eso que tenemos hoy en día al gobierno estadounidense que si llegas a un puerto de entrada y intentas pedir asilo, te expulsan del país. Claro. Si eres venezolano y cruzas, y por eso es que muchas personas decidieron cruzar el río y cruzar de manera irregular, porque el puerto de entrada no estaban procesando a nadie ni estaban dando la posibilidad de poder pedir asilo en los Estados Unidos. Entonces, si pasas por el río, te expulsan si eres venezolano. Así que nos han cerrado todas las puertas. Yo creo que también en la parte del paro humanitario es como que una pequeña curita para tratar de ver, de aguantar todo lo que está ocurriendo. 24.000 personas no es nada. Yo creo que esa es la cantidad de venezolanos que estaban llegando cada 15 días a los Estados Unidos, un número, una cifra por allí. Entonces yo creo que, bueno, suena bien. Inicialmente, como todo ha sido noticias positivas. Yo creo que nosotros hemos sido los poquitos que hemos denunciado el tema de que eso no es nada comparado con la cantidad de personas que viven bajo una crisis hoy en día. Y entonces, como te digo, hay que seguir pendientes, hay que aplicar, si califica, que apliquen para el paro humanitario, pero también seguir viendo el tema del asilo en los Estados Unidos y ver cómo esto puede afectar el derecho de miles de venezolanos. Así es, y bueno, yo sé que a medida que vaya surgiendo más información estaremos conversando, porque de verdad que a medida que pasa el tiempo las cosas se van aclarando. Y John, de verdad que te agradezco 1.000.000 por haberme acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Y gracias por la invitación. Bueno, era John de la Vega, abogado de inmigración, precisamente ahondando sobre lo que está alrededor, ¿no?, de este beneficio exclusivo para los venezolanos, que bastantes dudas ha generado y que de una u otra manera sí alivia, pero lo que él dice, no son suficientes cupos. Sería bueno presionar para que dieran más. Esto ha sido todo por hoy en este especial de Contrapoder 3.0, pero bueno, nos vemos ya nuevamente en nuestra programación regular, que es el próximo lunes. ¿Y por dónde? Por esta plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.